porque es para papá. Levante la mano los papás en esta mañana. Papás. Levante la mano a las mamás. ¿Dónde están? La mamá van a poner cuidado lo que papá va a aprender hoy. ¿De acuerdo? Para que en casa les recuerde. No para que le saque a la cara, sino para que le recuerde lo que dice la palabra en el desafío de ser papá. Porque si hubiera titulado el desafío de ser padres, entonces es para ambos. Pero mi intención no es predicarle hoy a las mamás. Escuche para que aprenda, ¿sí? Y para que recuerde. Pero el mensaje es para papá. Por eso se llama como el mensaje, el desafío de qué? De ser papá. Muy bien. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 42 y 42, y luego 49 al 56. Lo que pasa es que esta es una narración bíblica donde son dos milagros realmente, pero hay uno ahí que, digamos, está cruzado. Está bien dentro del texto, pero de ese no voy a hablar. Estamos ahí ya en Lucas capítulo 8, versículo 40, por favor, al 42 en primer lugar. Vamos a leer ese par de textos en primer lugar. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo mientras iba con Jairo. Perdón, leí mal, ¿cierto? Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Dejemos hasta ahí por el momento y luego continuamos en los otros textos que quiero que compartamos. Ser papá no es algo que se aprende de un día para otro ni de la noche a la mañana. Conocemos ese tipo de dichos, ¿no? No lo aprendemos de un día para otro, ni siquiera en una semana, ni en un mes. Ser papá no se aprende leyendo un manual. Si usted va a las librerías cristianas, encuentra cientos de textos de buenos autores donde nos enseñan muchas cosas. Pero ni aún con eso, ni aún con esos textos que lo leyéramos todos, aprenderíamos automáticamente a ser papá. Papá se aprende en el paso de la vida, el caminar junto con los hijos. Cada hijo es independiente y es diferente. Tenemos hijos, yo tengo 3 hijos y cada uno es diferente en todo, su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de comer, en su manera de expresarse, de vestir, todos son diferentes. Por tanto, un manual no me ha dicho cómo, ya no, ustedes ya están fuera de casa, cómo levantarlos cuando niños, a todos igual. Siempre experimentamos o experimenté como papá que cada uno de ellos era ¿qué? Era diferente. Y creo que la experiencia de ustedes probablemente es la misma. Cada uno de sus hijos son diferentes, más si es hombre y mujer. Yo no tuve hijas, entonces tocó solo los hombres. Es diferente el asunto. Los que tienen solamente un hijo, probablemente también, pero la experiencia la viven en ese caminar, en ese trasegar con ese muchacho. Mire, para un hijo, papá es el modelo para seguir. Es el héroe capaz de vencer todos los obstáculos o adversidades. Eso es papá para un hijo. Papá para una hija es el caballero que la salva ante cualquier desgracia o situación de peligro. Es la manera como la hija ve al padre y la manera como el hijo ve a papá, cada uno diferente.
Pero sea para el hijo o sea para la hija, el papá siempre será observado como un modelo. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Será observado como un modelo. Es por esa razón que ser papá se convierte en un desafío. Y yo creo que voy a morir y no aprendo a ser papá. Creo que voy a morir y no voy a llegar a ser el papá perfecto. Porque les tengo una noticia. Papá perfecto no existe. Bueno, y tampoco mamá perfecta, ¿no? Papá perfecto no existe. Estamos en una construcción diaria de aprender a ser papá en el transcurso de la vida. Cada hijo nos deja una lección grande en la vida. Claro, hoy después de que mi hijo mayor tiene como 30 y... ¿Cuántos años, amor? Pues 31, ¿cierto? Imagínense, me pongo a verlo y a todos tres, porque todos ya son mayores, me pongo a verlos y yo veo en ellos reflejado muchas de mis cosas, mis reacciones, mi manera de hablar y aún cosas que yo les corrijo, pero yo no les digo nada para que no me cojan ventaja, ¿no? Pero les digo, yo me acuerdo, digo, pero si es que probablemente de mí lo aprendieron. ¿Por qué? Porque los hijos, o mejor, para los hijos somos siempre, papá es el modelo. Estamos, por eso digo, qué responsabilidad. Desafío de ser papá. Vayamos a la historia, a la narrativa bíblica en el primer texto, en el segundo texto, que es donde entra básicamente el texto que vamos a estudiar. ¿Quién nos está mostrando el pasaje bíblico? En el versículo número 2. ¿Quién aparece en escena? ¿Quién aparece en el texto? Aparece un nombre. ¿Aparece quién? Un hombre, ¿sí? ¿Quién era? El texto, déjelo, sí, en el 2, en el 1 estamos, ¿cierto? Un hombre llamado Jairo, ¿sí? Líder de la sinagoga. Se acercó y cayó ante Jesús, rendido a sus pies porque tenía una problemática muy fuerte. ¿Qué era lo que le pasaba? Bueno, vamos a estar recorriendo en esos textos por un momento lo que voy a compartirles. Miremos un poquito quién era este Jairo. Y vamos a aprender de ahí el primer responsabilidad que tiene el desafío de ser padre, de ser papá, perdón. El primera responsabilidad que tiene el desafío de ser papá. Ya aparece lo que vamos a charlar un poquito al comienzo. ¿Quién era Jairo? ¿Quién? Era un líder. Dice, era un líder de la sinagoga, ¿sí? Y cuando usted ve la descripción y se va un poquito a buscar, investigar el contexto cultural, histórico del texto bíblico, va a encontrar que era un hombre importante dentro de la vida religiosa. Probablemente era un maestro de la ley, aunque el texto no lo dice. O sea, tenía un nivel social alto, porque los religiosos en esa época pues manejaban un nivel alto social. Y entonces Jairo, aparte de ser religioso, aparte de pronto de ser un maestro de la ley, supongamos, tenía un cargo dentro de la sinagoga. Era el que administraba la sinagoga, tanto en la parte, digamos, humana como en la parte de recursos. Estaba pendiente de los invitados que llevaban a la sinagoga para ir a exponer los textos sagrados. Estaba pendiente de que todo marchara correctamente. Entonces, cuando uno ve el texto y analiza un poco, comienza a encontrar que Jairo era un hombre que se la pasaba pegado al WhatsApp. ¿Sí? Era un hombre que se la pasaba pegado viendo fútbol. ¿Sí? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice papá André? Era un hombre que se la pasaba durmiendo hasta tarde. Eso no es lo que el texto nos muestra. Lo que el texto nos muestra es que Jairo era un papá que, bueno, sí está bien, responsable, un papá muy ocupado. Pues la verdad no se lloraba mucho, pero era muy ocupado. Era uno muy ocupado, porque tenía un cargo y un trabajo que demandaba de él todo
todo el tiempo, es decir, todo su tiempo estaba puesto en su trabajo, porque eso le demandaba y es razonable. Hoy también sucede así, el trabajo a veces se pone duro, los papás trabajan, tienen que lucharla, sudarla para conseguir el sustento, eso es correcto. A ninguno nos toca ni nos ha tocado las cosas fáciles. Cada quien hemos tenido o tenemos los momentos a veces difíciles en la parte laboral, en la parte económica, ¿verdad? Entonces, redondeando la idea de papá, es que era un hombre bastante ocupado, ¿verdad? Arranquemos de eso. Pero lo que el texto me está diciendo es que llegó, pues dice, un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de ¿quién? Cuando vio que Jesús llegaba, cayó a los pies de ¿quién? De Jesús. ¿Cuál era el objetivo? El texto me está diciendo, ¿qué objetivo hay en ese texto? Cuando se botó a los pies de Jesús. ¿Qué dice el texto? Mientras rogaba que lo acompañara a la casa. Algo en mente, más adelante vamos a mirarlo, llevaba Jairo en su cabeza, como papá. Papá fue a ver a Jesús, pero llevaba algo en mente. Versículo 42, por favor. Entonces, su única hija estaba al borde de ¿qué? De la muerte. Su única hija estaba al borde de la muerte. Pasaba por una crisis muy difícil como papá. ¿Quién no llora cuando un hijo está enfermo? ¿Quién no sufre cuando un hijo está enfermo o aún cuando un hijo está en crisis? Mis hijos tienen ya más de 25 para arriba y todavía con mi esposa nos duele cuando alguno de ellos está en crisis A, B o C. Y uno dice, es que ojalá que crezcan para salir de los problemas. Eso es un cuento, ¿verdad? Porque a veces entre más viejos, más problemas. Y uno sufre con ese tipo de cosas, ¿no? El asunto es que los problemas de los niños son problemas pequeños porque son niños. Pero cuando llegamos a edad adulta, son problemas de adultos que ya marcan algo totalmente diferente. Pero en fin, entonces, un hombre que estaba preocupado por que su hija estaba gravemente enferma. Yo quiero que se mentalice un poquito. ¿Qué tuvo que dejar Jairo para correr donde estaba Jesús? No me hable de religiosidad. O sea, de que hábleme de su labor, de su trabajo. ¿Qué tuvo que dejar Jairo? Pero físicamente, ¿qué tuvo que dejar Jairo para correr donde estaba Jesús? Seguramente cogió la agenda del día y comenzó a subrayar. Aplazado, 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 porque había algo más importante que era. ¿Qué era lo que más importante? Su hija que estaba pasando por una crisis de salud. Y aquí aparece la primera responsabilidad del desafío de ser padres. Ayúdenme. ¿Encontraron ya? ¿Ya? ¿Está en mente? Primer desafío, o primer responsabilidad, perdón, del desafío de ser padres. Es que papá, escuche bien esto, papá. Papá no pone sus ocupaciones por encima de su familia. Yo pensé que las mamás iban a decir amén. Papá no pone sus ocupaciones por encima de la familia. Porque todo es importante. Trabajar es importante. Pero la familia es más importante. El trabajo usted lo recupera. La familia no lo recupera. ¿Se está dando cuenta? Y creo que en el pasaje es muy diciente. Este hombre Jairo, ¿qué hizo? Vemos a un papá en el texto. Vemos en el texto a un papá que no pone obstáculos o justificaciones, es decir, no pone el trabajo como obstáculo para no cumplir con su responsabilidad de correr a mirar qué es lo que su hija y su familia necesitan. En este caso todavía no menciona a mamá, pero a mamá la menciona más adelante. Y probablemente hermanos, o dice que única hija, no recuerdo, sí, única hija, no tenía hermanos, más todavía consentida. ¿Sí? Entonces el asunto es que vemos a un papá que no dijo, es que tengo que trabajar o si no me echan. Vaya usted, mire cómo la lleva
o mándenla sola al médico. Ya podía ir sola, porque ella estaba ya creo que 12 años. Sino que dejó las cosas que eran importantes, su hija era mucho más importante que el trabajo. Igual si a Jairo lo hubiesen echado de la sinagoga, pues seguramente se consigue otro trabajo. No sé si me hago entender en esta mañana, lo quiero decir. Desafortunadamente, como padres, hemos cometido errores en la vida. Es poner o anteponer el trabajo o las justificaciones para no ser responsables con nuestra familia. Y venimos, por eso dije que no hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no hay familia perfecta. Venimos en ese proceso de seguir aprendiendo. Y muchos aprendimos a través sí, de los golpes de la vida, lastimosamente. Yo aprendí a ser padre también con muchos errores, con muchos tropiezos, con muchas equivocaciones. Y hoy en día, cuando pienso en eso, digo, Señor, si yo hubiera sabido esto, o por qué no me calmé y pensé con cabeza fría, hice esto, seguramente esto. Ya, pues uno no puede hacer nada. Usted tampoco puede hacer nada hoy en día. A los que no tienen hijos, échenle oído, pónganle ganas, aprendan, aprendan. Y el día que tengan hijos, que tengan familia, su familia está por encima de. Por eso cuando charlamos con las parejas, en algunas ocasiones les he dicho, ¿con quién va a morir usted? ¿Al lado de quién va a morir usted? ¿Al lado de quién? Pero básicamente va a morir al lado de sí, su familia, pero al lado de su esposa o de su esposo. Entonces, si yo sé que el resto de mi vida voy a estar con mi esposa y que no tengo en mente conseguirme otra, ¿sí? Porque si no puedo ni con una, mucho menos con dos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cuidarla. Una esposa también debe cuidar a su esposo porque sabe que va a morir al lado de él. Quizá, ¿me comprende? Hay que cuidar. Los hijos vuelan. Nido vacío. Mi esposa experimentamos el nido vacío ya. Pero el asunto es que mientras que estemos o estén bajo mi cobertura, y aún en algunos casos ya fuera de ella, tenemos que hacer lo posible por ponerlo siempre en primer lugar. Insisto, el trabajo no le va a regresar a su familia. ¿Sí? O a su hijo. ¿Qué tal si este hombre Jairo, nos suelta el trabajo y corre a buscar la sanidad para su hija? ¿Cómo solucionar el conflicto? Y esta niña muere. De hecho murió, pero bueno, ahí es un milagro del Señor. Y esta niña muere por la negligencia de él no correr a buscarle la medicina o la cura. ¿Qué hubiera quedado en el corazón de este papá? ¿Qué hubiera quedado? Como decía mi mamá, un cargo de conciencia, ¿no? Un peso. ¿Por qué no fui yo? Y a veces, como padres, hemos cometido errores que hoy ya no podemos enmendar o no podemos remediar. Y uno dice, ay, ¿por qué tal cosa no hice? Pero aprendemos para varias cosas. Los que todavía tienen hijos pequeños bajo su cobertura de hogar, entonces aprendan que ellos valen más que todas las cosas, que son su familia. Los que ya tenemos hijos que no, pues están fuera de la cobertura, digamos, del hogar, aprendemos y seguimos aprendiendo para ayudar a otros que necesitan. Y los que no tienen hijos y se quieren casar, están solteros y solteras, pues presten atención porque esto les va a servir para el futuro, cuando Dios les depare sobre su vida hijos e hijas. Así sea uno, como está de pronto la moda. ¿De acuerdo? Entonces, no puede usted anteponer sus ocupaciones o su trabajo por encima de quién? De su familia. Esto es lo que el texto me está mostrando. ¿Sí? Es lo que el texto me está mostrando. Entonces, quiero hacer algunas aplicaciones de esta primera parte. Algunas aplicaciones. En primer lugar, papá, escúcheme papá. Lástima que aquí faltan varios papás. Escúcheme papá. Papá hoy debe ser consciente
de las enfermedades que están acechando a la familia, a los hijos especialmente. Hoy debe ser consciente de eso. Y no estamos hablando para esta aplicación, no estoy hablando de enfermedades físicas. Estoy hablando de otras enfermedades que son más mortíferas y dañinas que en muchos casos que las físicas. Enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, enfermedades también en la sociedad, cosas sociales. Hay enfermedades que están tratando de permear el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo tengo 3 nietos por los cuales oro al Señor casi constantemente. Están tratando de permear el corazón ¿de quién? De los hijos, de los jovencitos y de los pequeñitos. Las drogas, los trastornos como la ansiedad, como la depresión, como el estado de ánimo, como la alimentación, los complejos de inferioridad. Y a veces no le ponemos cuidado a eso, pero muchos prejuveniles o adolescentes o jovencitos batallan con esos prejuicios de la inferioridad, porque se la pasan pegados a los espejos mirando su físico. ¿Me comprende? Y batallan con eso. Y papá no se da cuenta. Y muchos de esos jovencitos cometen errores y toman malas decisiones porque están acomplejados. Y papá no sabe. Eso es una enfermedad en la práctica, ¿no? Que afecta a la vida emocional del muchacho, de la muchacha, de la jovencita. Pero quiero centrarme en esta parte, en algo más allá. Y es las enfermedades relacionadas con la orientación sexual. Estamos en una crisis tenaz en nuestra Colombia. Leyes que se están tramitando a atentar contra nuestros niños, inclusive para pretender que los padres pierdan la patria potestad si no acceden entre comillas, la intención o identidad de género que el muchacho dice tener ahora. Entonces el asunto es tenaz. Y quiero rápidamente, si quieren más información, le tengo que investigar. Quiero rápidamente mencionarles. Orientación sexual. La homosexualidad, pues, digamos que ha sido por años y es más común. Pero hay cosas que yo no sabía y me puse a investigar y encontré. Y eso que faltaron otras. Por ejemplo, existe la bisexualidad. Existe la pansexualidad. ¿Quién sabe qué es la pansexualidad? Papá, un papá que me levante la mano y me diga, es esto, pastor. Número 4, la asexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Sexualidad. ¿Qué es la demisexualidad? ¿Qué es la grisexualidad? Y papá no sabe, pero lo que más me suena, o lo que más me impacta, es que papá no sabe de ese tipo de cosas y su hijo muchas, o al menos una, la está experimentando. ¿Dónde la está experimentando? ¿Alguien sabe? Allá al colegio que usted los manda. Porque esos muchachitos se reúnen, ya no hablar de cosas, es hablar de ese tipo de cosas. Todos con celular y con teléfono aprendiendo, pero cosas que todavía no deben aprender. Y allá en el colegio se viven experiencias, se habla, se aprende cosas que usted no sabe en casa y que yo tampoco sé en casa. No sé si me hago entender de eso. Entonces, papá tiene que estar atento a ese tipo de enfermedad y por lo menos investigar qué significa todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué significa todo este tipo de cosas? Eso es hablando de la orientación sexual, entre otras muchas. Me toca simplificar para avanzar un poquito. Por eso le dije, si quiere más información, investigue. La identidad de género, por ejemplo. ¿Sí? Identidad de género. Transgénero. Papá sabe qué es una persona transgénero, por ejemplo. ¿Sabe qué es un no binario? Yo no sabía, me tuve que investigar.
Un no binario que está por ahí, se escucha por ahí muy de moda, ese concepto se escucha mucho por ahí. Por ejemplo, otra identidad de género, género fluido. Y por eso, y yo digo lo siguiente, y el asunto es que esos lenguajes, papá no lo sabe, el significado, pero son los temas de conversación en muchos adolescentes y preadolescentes. Es decir, que el hijo le lleva al papá una pequeña ventaja cuando hablamos de orientación sexual o identidad de género, porque sabe más que el papá. Pues tenemos un reto de ser papá, porque necesitamos aprender para poder ayudar a nuestros muchachos cuando presenten situaciones similares a esto, cómo poderles por lo menos saber qué significa. Si usted no sabe qué significa cada asunto, pues entonces, ¿cómo se le puede ayudar? ¿No le parece a usted? Que son enfermedades que están atacando a nuestros hijos y a nuestros nietos. El tema de las relaciones abiertas, por lo menos. ¿Alguien sabe qué es el poliamor? Usted no sabe, papá, y mamá tampoco, pero sus hijos sí en el colegio a los 10, 12 años sí saben qué es. Tiene un chinito de esos y le va a responder qué es el poliamor. Y sabe qué es que, y los padres en casa a veces convencidos de que el chinito tiene esa mente y ese corazón, sí son sanos, la verdad sí son sanos. La sociedad y donde están los ha ido consumiendo. Pero el papá ni se imagina lo que su hijo sabe en todas las áreas de la sexualidad y otras cosas. Pero lo más triste es que ha aprendido de manera errónea. Y así varias cosas. Otra, existe la relación abierta. Y un sinnúmero de cosas que los jovencitos ya manejan, porque es el común de la sociedad. Eso es lo que el mal, así en silencio, va trabajando y va trabajando. Y papá en casa ni se da cuenta de lo que está pasando, así como de agache y callar. Entonces, esto de este pasaje, aprendemos lo primero que dije que fue, que papá no antepone sus ocupaciones por encima de su familia, que sus hijos están corriendo un grave peligro. Se los está devorando las ideologías de género. Y no tanto porque sean públicas, porque ya sí escucha uno, pero no como hace unos días, no son como tan abiertas, digamos, porque están inmiscuidas secretamente en medio de los corrillos de niños y jovencitos en las instituciones educativas. Pues, ¿qué va a hacer usted, papá? Es la pregunta frente a eso. ¿Va a seguir ocupado? ¿Va a seguir cansado? ¿Va a seguir poniendo justificaciones y obstáculos mientras que sus hijos se los está absorbiendo el mundo pecaminoso? Se los está absorbiendo la degradación e inmoralidad sexual que en estos tiempos vivimos. Número 2. Bueno, y es aplicable el texto a otras necesidades del hogar, ¿no? Como la provisión, como todo. Pero me centré fue en esto porque es un problema que hay latente, que está ahí trabajando por debajito de cuerda. Tenemos que tener cuidado. Número 2. En el mismo versículo 41 y 42. El texto nos dice que que Jairo, en medio de su problemática, ¿qué hizo? Corrió donde estaba Jesús. Y aquí hay un asunto importante que tenemos que ver por el contexto cultural e histórico, y es lo siguiente. Ya vimos que Jairo no era, ¿cómo se llama? No era cristiano, entre comillas, ¿sí? Era un hombre religioso. Sí, era judío, parece. Estaba en la sinagoga, era judío, tal vez enseñaba lo que hablamos hace un momento. Pero no era un hombre cristiano, porque el cristiano es seguidor de Cristo, ¿no? No se aplicaba ese concepto en ese momento. Entonces, el asunto es que, pero sí de alguna manera, ¿qué fue lo que hizo Jairo? ¿Qué es lo que hizo Jairo? Corrió donde estaba Jesús.
Y mire, él tenía platica, tenía plata. Y no sé si sacaba por ahí de las ofrendas de la su bonificación. No era que robara, sino digo su bonificación por algunas cosas. No sé, tenía una posición social eh, muy conocida, lo tenía todo. Podía haber acudido a diferentes lugares y en diferentes formas para solucionar la enfermedad de su hija. Y no sé si lo dijo, si lo hizo antes, pero aquí el texto pues no me deja como entrever si lo hizo, pero a mi parecer creo que él no corrió a buscar otros lugares. Se fue hacia Jesús cuando vio que la religión donde estaba no le respondía a su necesidad. Porque tuvo que haber pedido algunas cosas así dentro de su ambiente religioso, pero la religión no le respondió a su necesidad. Y entonces lo que hace es, cuando escucha que Jesús llega, correr donde estaba Jesús. Cuando usted tiene sed o tiene hambre, ¿a dónde va? ¿Se va al baño, a la sala o a dónde va? A la nevera, a la cocina, porque sabe que la nevera y la cocina es la fuente donde se prepara y donde sale el alimento para nuestras vidas. Y de allí es donde ese alimento va a solucionar mi problema de hambre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jairo? Corrió a Jesús. ¿Sí? Un papá sabe a dónde acudir en los momentos de crisis. Un papá responsable, la segunda responsabilidad. ¿Sí? La primera es que no antepone su trabajo o ocupaciones por encima de su familia. La número dos, que estamos comenzando a ver, es que acude a la fuente correcta en las crisis familiares. Eso es una responsabilidad, la número dos. Acude a la fuente correcta en medio de la crisis familiar. Sabe dónde acudir. Creo que estoy frente a un grupo de papás, de papás que conocen cuál es la fuente correcta. Que otra cosa que no quieran ir a la fuente correcta es el problema ya. Que saben dónde está la fuente correcta. Como somos poquitos hoy, alcanzo a visualizar, y creo que aquí no hay ninguno que no sepa dónde es la fuente correcta, donde debe acudir cuando esté en problemas con su casa o en crisis. Entonces, el asunto aquí es de decidir qué fuente voy. Y desafortunadamente algunos papás recurren a las fuentes incorrectas. ¿Sí? Y en esas fuentes incorrectas lo que va a recibir es una respuesta que va a agudizar el conflicto, que va a agrandar el problema, que no va a traer una solución a lo que se está viviendo. ¿Ya? Papá, usted sabe a dónde acudir en esta mañana en medio de los problemas de las crisis de familia. Esa es su responsabilidad. Aunque usted vaya a otras partes, a otros lugares, acuda a personas, acuda a fulano, a sutano, a sitios, siempre serán lugares correctos. Usted sabe que la fuente se llama Jesucristo. Y creo que este hombre, este papá, nos da hoy un ejemplo muy concreto. En medio de la crisis, por amor a su familia y a su hija, corrió a la fuente correcta. Cometemos errores, insisto, como papá. Y el primero que ha cometido errores soy yo, antes que ustedes seguramente. Cometí errores cuando castigué a mis hijos, ¿cómo se llamaría? Injustamente, por lo menos. Cuando usé métodos de castigos no correctos. No voy a debatir cuál y cuál no, es simplemente una idea. Cometí errores cuando no comprendí algunas etapas de la vida de mis hijos. ¿Ya? Y uno falla, pero insisto, ya no podemos regresar a hacer absolutamente nada.
Y entonces yo voy a la presencia del Señor y continuamente oro con nombre propio por ellos. Digo, Señor, mira a Santiago, Señor, mira a Joel, así y así, mira a Esteban, porque como conozco sus necesidades, conozco sus reacciones, aprendidas seguramente de mí. Entonces digo, Señor, yo me equivoqué cuando no entendí que yo era modelo para ellos. Y ya les he modelado las áreas de la vida, muchas cosas, les he modelado, tratando de que algunas cosas, pero las que no puedo ya enmendar, digo, Señor, ayúdalos por favor. Perdóname a mí y ayúdalos para que ellos puedan entender y cambiar esa actitud, esa manera de pensar o lo que sea. Ayúdalos. Pero vamos a la fuente correcta. ¿Me comprende? Por eso dije, y todos hemos dicho, y los que tienen chicos pequeños seguramente dirán, Señor, de pronto, bueno, ejemplos de David o de André que tienen hijos todavía pequeños y que los ve uno seguramente en la casa, piensa uno correr, que alistarse, que corran, que le apuren, que seguramente que estos chinos crezcan ligero, que nos salimos de estos problemas. ¿Por qué? Pero no saben que se le avecinan problemas seguramente más fuertes. ¿Sí? Y porque esa es la, digamos, la situación de la vida. Los hijos crecen y siguen las dificultades en otras áreas. Pero siempre, sea en la edad, la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, como papás tenemos que aprender a ir a la fuente correcta que se llama Cristo, mi Señor. Y es donde tenemos respuesta. Yo digo, Biblia, o sea, a veces estamos mal por necios y no aplicar los principios de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia tiene todos los principios, los argumentos para mostrarnos que si aplico esos principios, ella va a ser diferente. Y entonces dejamos de acudir a la fuente correcta, que es Jesucristo, que es su palabra, por recurrir a otras fuentes, de las cuales bebemos continuamente. Bebemos de fuentes que mana mucha agua, seguramente, pero que a la postre no nos convienen y que el estado postrer de la crisis va a ser peor de la que está. Y en esas fuentes hay personas, hay familia, hay amigos, hay jefes, hay de esto por aquí, por allá, como suele suceder, pidiendo consejo de una cosa, de otra. Y cada quien lo coloca en la perspectiva de vida de él o de ella. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Qué puede dar una persona de decirle a usted, yo hice esto y me funcionó por lo menos desde el punto de vista cristiano, si no tiene? Si usted se va a pedirle consejo a uno que le dice, nos encontramos allí en la 72 con no sé qué, para que tomemos algo y charlamos. Y pues es el consejo, tranquilo, fresco, nos encontramos en tal lugar, nos tomamos algo, escuchamos música, disipamos las penas y entonces charlamos. ¿Quién le podrá dar a usted esa fuente? Le está dando agua, pero un agua que de alguna manera es un agua que se va a descomponer. ¿Qué le va a decir a usted un amigo que usted va a pedirle consejo de alguna problemática familiar cuando ese amigo ha tenido 1, 2 y 3 mujeres? ¿Escucha esto? O se ha mantenido con la misma, pero siempre es infiel. ¿De qué fuente está viviendo? La pregunta. Está tomando más bien. ¿Qué fuente está tomando? Entonces, hay que revisar a qué fuentes estamos acudiendo como papás en medio de las crisis. ¿A qué fuente tenemos que acudir? Y sin ninguna duda, la fuente es Jesucristo el Señor. No hay que dudarlo. Ahí vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas de las problemáticas que experimentamos todos los días. Creo que en el texto que estamos mirando, el hombre fue muy inteligente. Sabía a dónde acudir.
Mi amado, y para todas, hombres y mujeres, hoy ustedes saben a dónde pueden acudir. Ustedes saben cuál es la fuente correcta para ello. No acudan a fuentes incorrectas. No beban de todas las fuentes que se le presentan. No beba. Beba de la fuente que emana de la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Esa fuente le va a enseñar a perdonar. Esa fuente le va a enseñar a amar. Esa fuente le va a enseñar a abrazar. Ahorita ya hablo cristianos. Tienen batallas con la expresión de cariño de un hijo. Un beso o un abrazo les cuesta todavía. Les cuesta todavía. Es un problema porque un hijo se da cuenta cuando hay cierto como rechazo, como que no me toque, como que no. Un hijo se da cuenta y más un niño o un adolescente, preadolescente. Hay problemáticas, pero cuando vamos a la fuente aprendemos cómo amar y cómo manifestar ese amor. Recuerdo que cuando llegué a la vida cristiana, siendo un jovencito acomplejado, comencé a aprender a través de la vida es aprender a abrazar. Hoy en día no me cuesta darle un abrazo a alguien. Si no lo hago es por respeto, más no porque no quiera hacerlo, porque siento que pues de pronto se moleste, vale. Pero eso no lo sabía y me tocó aprenderlo. Porque en mi casa, de papá, nunca recibí un abrazo. Que me dijera, hijo, te amo. O me diera un beso en la frente o en el cachete, nunca, nunca. Nunca lo recibí. Es decir, por mi papá en esa área nunca aprendí eso. Por tanto, llegué a mi adolescencia, a mi juventud, y yo como a metros. Y no porque me lo proponía, sino porque venía con esa costumbre, con esa en la vida. Entonces, como que a metros. Pero cuando llego a Cristo, comienzo a entender. Y luego, pues, que tengo mi esposa, me caso, tengo mis hijos, comienzo a aprender que debo abrazarlos. Y si bien no me las paso ahí, además no puedo alzarlos ya. Pero sí, ha habido un abrazo, ha habido un pedir perdón. ¿Verdad? Hay que aprenderlo, pero lo entendemos cuando llegamos a la fuente que se llama Jesucristo. Entonces, mis amados, no, insisto, no vayan a las fuentes incorrectas y menos tomen de esas aguas, porque les va a hacer daño y se van a empeorar más de lo que están. Hasta aquí hay dos que estamos aprendiendo, dos responsabilidades del desafío de ser padre. Vamos en la segunda. Hagamos un pequeño repaso. Número 1. Papá, si quiere colocarle responsable para que tenga significado completo, papá responsable no pone sus ocupaciones por encima de su familia. Claro que no coja la costumbre de que yo no trabajo porque mi familia primero, no. ¿Con qué la mantiene? Estoy hablando dentro de las más ocupaciones. Tiene que seguir ocupado, si no, ¿con qué le va a dar de comida a la familia? Ok. Digo, dentro de la masa de ocupaciones, tiene, no es que si puede, tiene que ponerle tiempo. Número 2, ¿cuál fue? Acude, está ahí, a la fuente correcta en las crisis familiares. Y en este caso es aplicable a todas las áreas, crisis de matrimonio, de pareja, crisis con los hijos, crisis económicas. ¿Cure la fuente? Correcto. Papá es el responsable. No mamá, escuche bien. No mamá. Mamá tiene responsabilidades, pero bíblicamente Dios le dio un rol a papá. ¿Cuál fue? ¿Ser qué? Ser cabeza.